Bienvenidos a Ver del Monje, el hogar de historias inspiradoras. Motivación para una vida positiva y también historias que invitan a la reflexión. El sol pendía en el cielo grisáceo. Las nubes pesadas parecían oprimir todo el pequeño pueblo enclavado en la ladera de la montaña. El aire sofocante de la tarde se aferraba a cada gota de sudor en la frente de Thomas. Un granjero alto y fuerte, pero conocido por ser la persona más volátil del pueblo. Estaba parado en medio del campo de trigo amarillento, sus manos ásperas apretaban el mango de la azada. Sus ojos miraban fijamente las plantas caídas después del fuerte viento. La ira brotaba como una llama en su pecho. La cosecha de este año ya era bastante mala. Ahora el viento azotaba, tal vez no sería suficiente para alimentarse, y mucho menos para vender y comprar comida para el ganado, maldita sea. Todo está en mi contra. Thomas apretó los dientes, golpeando el mango de la azada contra el suelo. Desde el establo, Bruno, su fiel burro viejo, levantó la cabeza. Sus largas orejas se movían como si reconociera que su amo estaba enojado de nuevo. Lentamente se acercó, sus ojos bondadosos miraban a Thomas como si quisieran consolarlo. Durante años, se había acostumbrado a los ataques de ira de su amo. En esos momentos, lo mejor era estar cerca pero no demasiado, para evitar ser atrapado. Thomas se secó el sudor de la frente, mirando a Bruno con irritación. ¿Qué miras? ¿Qué sabes tú? Gruñó, pero Bruno se quedó quieto, con la misma calma. Sus ojos permanecieron silenciosos como si nada en este mundo pudiera molestarlo. Mucha gente en el pueblo decía que este burro vivía mucho tiempo gracias a su naturaleza tranquila. Otros burros podrían asustarse por los gritos de su amo, pero Bruno era diferente. No tenía miedo, no tenía prisa, ni reaccionaba a los ataques de ira de Thomas. Simplemente esperaba en silencio, y seguía tirando del carro, seguía acompañando a Thomas día tras día. Thomas recordó cuando era niño, cuando su padre aún vivía, Bruno era parte de la familia. No solo era el burro que tiraba del arado, sino también el único amigo del pequeño Thomas en aquel entonces. Su padre solía decir, los burros son los animales más pacientes, hijo. Puedes golpearlo, puedes regañarlo, pero él seguirá contigo. Y si sabes cómo tratarlo amablemente, te seguirá toda la vida. Pero Thomas nunca fue una persona paciente, ni siquiera cuando era niño. Siempre fue el más impetuoso, el más impulsivo, y eso lo metió en problemas en todas partes. Recordaba claramente la vez que peleó con los niños del pueblo solo porque uno se burló de que su familia era tan pobre que solo tenía un burro para ser su amigo. Thomas se abalanzó sobre él como un animal salvaje, haciendo que el otro cayera al barro con un moretón en la cara. Como resultado, su padre tuvo que disculparse con la familia. Mientras que él fue castigado a trabajar el doble en el campo. No puedes seguir actuando así, Thomas. Su padre le había enseñado, la gente no te tendrá miedo, solo te verán como un impulsivo que no sabe pensar, Pero Thomas no escuchó. Siempre pensó que podía resolverlo todo con fuerza, con ira. Y cuando su padre falleció, esa impetuosidad se convirtió aún más en parte de su ser. Como una reacción natural cuando las cosas no salían como él quería. El pueblo donde vivía Thomas no era grande. Solo unas pocas docenas de casas apiñadas, ubicadas entre los vastos campos. A pesar de haber crecido, todavía se veía envuelto en pequeñas disputas con sus vecinos. A veces era por el bajo precio de compra del arroz. A veces porque alguien se atrevía a criticar su forma de cultivar. A veces simplemente porque alguien lo miraba mal.
La única persona con la que nunca discutió fue Edward, un rico comerciante, que poseía la mayor parte de la tierra y las propiedades de la zona. Pero no porque Thomas lo respetara, sino porque era demasiado astuto para no caer nunca en la trampa de la ira de Thomas. Eduardo era el tipo de persona que todos evitaban confrontar, educado, ingenioso, pero detrás de su sonrisa siempre había una trampa al acecho. No se hizo rico trabajando duro, sino porque siempre supo comprar barato y vender caro, siempre supo aprovechar las oportunidades cuando otros estaban en desventaja. Tomás, ¿sabes? Si pudieras controlar tu ira, tal vez te iría mejor, le dijo Eduardo una vez durante una transacción. No necesito que nadie me diga qué hacer, gruñó Tomás, pero en el fondo sabía que Eduardo tenía razón. ¿Cuántas oportunidades había perdido solo por su mal genio? ¿Cuántas veces se había puesto en una situación difícil solo por no saber ser paciente? La lluvia de la noche anterior había embarrado y resbaladizo el camino de tierra que llevaba al pueblo. Los charcos se habían convertido en espejos que reflejaban el cielo grisáceo, y los agujeros ocultos acechaban bajo el barro suelto, esperando un paso en falso. Bruno caminaba lentamente. Cada paso era cauteloso, como si sintiera la inestabilidad del camino. Sobre su lomo, Tomás estaba sentado encorvado, con el rostro tan fruncido como el cielo sombrío. Hoy era un día terrible. Toda la mañana había estado luchando con el campo amarillento y luego había ido al mercado a buscar compradores para sus productos, pero al final nadie le había pagado el precio que quería. Lo que había ganado apenas le alcanzaba para vivir unas semanas más. Y eso sin contar la pequeña deuda que tenía con el viejo Eduardo. Tomás tiró bruscamente de la rienda. «Vamos, vago», gruñó. Su frustración desde la mañana aún no había desaparecido. Bruno no reaccionó. Siguió avanzando, sus largas orejas se movían suavemente. Sabía que Tomás estaba enfadado, pero los años que habían pasado juntos le habían enseñado que lo mejor era tener paciencia y esperar a que la ira pasara, pero el destino no espera a nadie. En un instante, las patas delanteras de Bruno resbalaron en un agujero de barro oculto bajo un charco. Se tambaleó y luego se derrumbó con un fuerte golpe. Tomás salió disparado hacia adelante, rodando varias veces por el camino de tierra fangoso. Inútil, se levantó, sacudiéndose el barro de la ropa, y vio que Bruno seguía arrodillado en el suelo, respirando con dificultad. Una furia brotó en su interior como una llama. Sin molestarse en comprobar si el burro estaba herido, se acercó, agarró la rienda con fuerza y tiró de ella. «Levántate. No puedes hacer nada más que arrastrar tu cuerpo inútil». Bruno lo intentó, sus patas temblaban. Pero el barro era demasiado espeso y una de sus patas se había torcido levemente al caer. Soltó un gruñido grave, intentó levantarse pero volvió a resbalar. «¡Maldita sea!», gritó Tomás, dando una patada al charco cercano y salpicando barro. Jadeaba, apretando la rienda con fuerza, se quedó allí, mirando a Bruno que seguía luchando. En la mente de Tomás, una serie de pensamientos caóticos se arremolinaban. ¿Para qué lo seguía manteniendo? Un burro viejo. Ya no era rápido, ya no era tan fuerte como antes. La cosecha había sido difícil, y además tenía que preocuparse por un animal que comía y no ayudaba mucho. Y de repente, un pensamiento se deslizó en su mente, un pensamiento que era a la vez práctico y amargo. Venderlo. Tomás apretó los dientes. Sí, ¿por qué no? Eduardo siempre estaba buscando comprar ganado. Aunque era astuto, tampoco era demasiado tacaño cuando sabía que tenía una ventaja.
Si vendía a Bruno a Eduardo, al menos tendría algo de dinero para salir del paso. Tomás miró al burro. Seguía intentando levantarse. Esta vez, tras un penoso esfuerzo, Bruno por fin apoyó las 4 patas en el suelo, pero no miró a Tomás de inmediato. Se quedó quieto, temblando un poco, y luego giró la cabeza. Sus profundos ojos lo miraron fijamente. No era una mirada de reproche, tampoco de ira. Era la mirada de un animal que conocía demasiado bien a su amo. Una mirada de silenciosa aceptación del destino. Sin resentimiento, sin súplicas, pero Tomás ya lo había decidido. Tiró con fuerza de la rienda, guiando a Bruno hacia la gran casa de Edward. Cuando Tomás llegó a casa de Edward, el sol ya estaba bajo, tiñendo el cielo de un rojo intenso como brasas. La casa de Edward era más grande que cualquier otra en el pueblo, con una pesada puerta de madera y un amplio jardín al frente. Edward estaba de pie en el patio, fumando un cigarrillo liado, con los ojos entrecerrados al ver a Tomás entrar con Bruno. Una sonrisa familiar cruzó sus labios, la sonrisa de alguien que siempre sabe que tiene las de ganar. Tomás, no es frecuente verte por aquí. Soltó el humo, su voz era tan suave como si hubiera adivinado lo que iba a pasar. ¿Qué necesitas? Tomás asintió, sin rodeos. Quiero vender este burro. Edward miró a Bruno de reojo y luego ladeó la cabeza hacia el patio trasero. Llévalo allí. Cuando ambos estuvieron en el patio, Edward rodeó a Bruno, examinándolo como un cazador evalúa a su presa. Le revisó los cascos, le dio unas palmaditas en el lomo y luego asintió. Es viejo, dijo Edward, con voz grave. Ya no es tan fuerte como antes. Pero puedo usarlo para transportar mercancías. ¿Cuánto quieres? Tomás apretó los puños. Sabía que Edward estaba regateando, pero él tampoco tenía otra opción. 10 monedas de oro. Edward soltó una carcajada. ¿10? ¿Me tomas por tonto? Tomás frunció los labios. Entonces 8 monedas. 4, dijo Edward de inmediato. 7.5. No más. Tomás sintió una furia familiar subir en su interior. Pero esta vez, no estalló en acción. Ya no tenía otra opción. Tras un momento de vacilación, asintió. Está bien. 5 monedas. Edward sonrió satisfecho, dándole una palmada en el hombro a Tomás como si le acabara de dar una lección. Me has dado un buen negocio. Tomás no respondió. Se limitó a mirar a Bruno por última vez. El viejo burro seguía allí, tan silencioso como siempre. Sin reacciones de pánico, sin resistencia, sin forcejeos. Simplemente lo miraba, con una mirada tranquila, profunda, como si quisiera decirle que ya sabía que esto iba a pasar desde hacía mucho tiempo, y luego, sin decir una palabra, Tomás se dio la vuelta y se marchó. Bruno fue conducido en dirección contraria. Por primera vez en muchos años, Tomás sintió algo punzar en su interior. Pero no se detuvo. Se dijo a sí mismo que era lo correcto, es solo un burro. Pero su corazón no estaba del todo convencido. El sol acababa de salir, extendiendo un pálido brillo anaranjado sobre los campos de trigo aún cubiertos de rocío. Tomás se levantó más temprano de lo habitual. Se detuvo en la puerta de su casa y miró distraídamente a lo lejos. El aire de la mañana era fresco, pero su corazón estaba pesado. Se estiró. Movió suavemente el cuello para ahuyentar la sensación de incomodidad que lo acosaba. Hoy era un nuevo día, un día en el que ya no tendría a Bruno a su lado. Se dijo a sí mismo que no importaba.
Podía hacer todo sin necesidad de un burro viejo. Había decidido venderlo. Había recibido 5 monedas de oro, entonces ¿qué más le preocupaba? Sin embargo, cuando Thomas salió al patio, sus pies se dirigieron inconscientemente hacia el establo del burro. Pero estaba vacío, ya no estaba el resoplido familiar cada mañana. Ya no estaban las largas orejas que se movían cuando abría la puerta. Ya no estaba la cabeza que se giraba para mirarlo cada vez que le decía que fuera a trabajar. Solo era un burro, se recordó a sí mismo, pero la sensación de vacío seguía calando en su interior. El trabajo sin Bruno. Thomas salió al campo, poniéndose manos a la obra como de costumbre. La azada en sus manos pesaba más de lo habitual, aunque antes casi nunca se había dado cuenta de ello. Cuando Bruno estaba allí, le ayudaba a arar, a transportar los productos de la granja, e incluso a veces lo llevaba por caminos irregulares. Ahora, sin él, tenía que hacerlo todo solo. Empezó a arar el campo. Pero la fuerza de un hombre no podía compararse con la fuerza de tracción de un animal. Cada golpe de arado era un recordatorio de lo mucho que echaba de menos a Bruno. Cuando el sudor le brotaba en la frente, cuando sus manos empezaban a doler por el mango del arado, se dio cuenta de lo mucho que había dependido de Bruno antes. Durante toda la mañana, trabajó pesadamente. Cuanto más intentaba olvidar, más lo recordaba. Hay pequeños hábitos que se han convertido en parte de la vida, hasta el punto de que solo cuando se pierden, nos damos cuenta de lo importantes que son. A la hora de descansar, extendió la mano para coger la cantimplora. Pero al abrirla, recordó que Bruno solía ser quien le traía el agua. Un pesado suspiro salió de su garganta. Se sintió enfadado consigo mismo, enfado por haber vendido a Bruno. Enfado por no haberlo pensado bien antes de decidirse, enfado porque lo echaba de menos. Pero el orgullo de Thomas no le permitía admitirlo. Levantó la cabeza, diciéndose a sí mismo que estaba bien, que podía trabajar sin él. Sin embargo, en todo el día, el trabajo no salió bien. Cuando el sol estaba en lo más alto, Thomas se sentó a descansar bajo un árbol. Una ligera brisa soplaba, trayendo consigo el aroma de la hierba silvestre. Cuando fue la última vez que se sentó aquí con Bruno, recordó un día de verano del año anterior, cuando estaba agotado por trabajar en el campo, y Bruno paciendo tranquilamente a su lado. En ese momento, había dicho sin pensar una frase que ahora, al recordarla, le dolía el corazón. Tienes mucha suerte, Bruno. No tienes nada de qué preocuparte, solo tienes que comer, beber y trabajar. Punto. En ese momento, Bruno solo movió la cola en silencio, como si quisiera decir, no, Thomas, yo también tengo mis propias tristezas. Ahora, ya no estaba allí. Thomas sintió de repente un vacío extraño en su alma. Por la tarde, Thomas decidió ir al mercado. No tenía nada que hacer allí, pero necesitaba escapar de la pesada sensación que sentía en su interior. Mientras cruzaba el pequeño mercado, el parloteo de los aldeanos resonaba a su alrededor. ¿Escuchaste que Thomas vendió a Bruno? Sí, Edward lo compró. ¿Quién sabe si lo usará para trabajar o si lo revenderá? Pensé que Thomas se quedaría con él para siempre. Siempre estaban juntos. Thomas es muy temperamental. Debió pasar algo que lo enfureció, por eso lo vendió. Thomas apretó los dientes, se dio la vuelta bruscamente. Los campesinos lo miraron con extrañeza. Pero nadie dijo nada más. Sabía que se había equivocado. Pero admitirlo ante los demás era demasiado difícil. Levantó la cabeza, se marchó, fingiendo no haber oído nada.
pero cada palabra resonaba en su cabeza, como golpes. Al regresar a casa, Thomas se sentó en la puerta, mirando el patio vacío. Normalmente, a esta hora, Bruno se acercaría lentamente, resoplando como si quisiera recordarle que era hora de alimentarlo. Pero hoy no había nadie. Todo el patio estaba bañado por la pálida luz de la luna que proyectaba sombras sobre el suelo frío. Thomas se levantó en silencio y se dirigió al antiguo establo de burros. Abrió la puerta y miró al interior. La hierba seca seguía intacta, pero ya no había nadie para comerla. Las cuerdas que colgaban de los ganchos seguían balanceándose suavemente con el viento, pero ya no había nadie para atarlas. Todo seguía allí, excepto Bruno. Inspiró profundamente. Pero el aire que entró en sus pulmones era extrañamente frío. ¿Qué había hecho? Se dio la vuelta para marcharse, pero al llegar a la puerta, algo lo detuvo. Era una herradura vieja, tirada en el suelo. Thomas se agachó y la recogió. La herradura estaba desgastada, tal vez se le había caído a Bruno hacía mucho tiempo. Pero ahora, era como un símbolo de lo que acababa de perder. La apretó en su mano, como si fuera lo único que quedaba de su viejo amigo. En el corazón de Thomas, un sentimiento que nunca había querido admitir estaba surgiendo. Extrañaba a Bruno. Y por primera vez, tuvo que admitir ante sí mismo que se había equivocado. Pero ahora, será demasiado tarde para arreglarlo. El cielo grisáceo anunciaba una tormenta inminente. El viento soplaba por el camino del pueblo, arrastrando polvo y hojas secas que caían. Thomas estaba sentado en el porche de su casa, con las manos apretando una taza de agua fría, los ojos vacíos mirando hacia el campo a lo lejos. Ha pasado una semana desde que vendió a Bruno. En los últimos días, el vacío en su corazón no ha disminuido ni una sola vez. A pesar de intentar enterrarse en el trabajo, de intentar convencerse de que solo era un burro viejo e inútil, cada día que pasaba, más sentía que había cometido un error imperdonable. Todo empeoró cuando los rumores en el pueblo aumentaron. ¿Qué decía la gente? Thomas es tan estúpido, vendió a su burro fiel solo por un arrebato de ira. Fue demasiado precipitado. Si lo hubiera pensado mejor, tal vez no habría perdido a Bruno de esa manera. Ahora lo ve. Un burro tan bueno no es fácil de conseguir. Thomas sabía que merecía ser criticado. Pero lo que le enfurecía más que nada era cuando Edward regresaba al pueblo con su sonrisa maliciosa característica. Esa tarde, en medio del concurrido mercado del pueblo, Edward estaba de pie entre la multitud con una expresión triunfal, en su mano llevaba una bolsa de dinero pesada, y sus ojos brillaban con satisfacción. ¿Saben qué?, dijo, alzando la voz a propósito para llamar la atención. Acabo de hacer el mejor negocio del año. Todos se agolparon a su alrededor, llenos de curiosidad. Compré un burro por solo 5 monedas de oro. Edward se detuvo a propósito, entornando los ojos mientras miraba a su alrededor. Y lo acabo de vender por 50. Todo el mercado estalló en murmullos de asombro. ¿50 monedas? Imposible. ¿Cómo puede un burro valer tanto? Edward, no mientas. Edward soltó una carcajada, levantando las manos con aire de suficiencia. No estoy mintiendo. Lo que pasa es que ustedes lo juzgaron mal. Subió a un escalón más alto. Se cruzó de brazos y adoptó un tono arrogante. Ese burro no era inútil. Al contrario, era uno de los burros más inteligentes y fuertes que he visto en mi vida.
Podía cargar mercancías pesadas durante kilómetros sin cansarse, y siempre encontraba el camino más corto sin necesidad de que nadie lo guiara. Solo tuve que cuidarlo unos días, llevarlo al mercado de la ciudad, y enseguida apareció un comerciante rico dispuesto a pagarme 10 veces lo que me había costado. Los aldeanos se miraron entre sí, comentando en voz baja. Pero ninguno estaba tan sorprendido como Thomas. Se quedó paralizado. ¿Bruno? ¿Ese burro viejo y destartalado? Un burro que él había creído inútil, ahora valía 10 veces el precio que había recibido por él. Una furia incontenible se apoderó de Thomas como un incendio voraz. Sintió que lo habían engañado, su propia ira lo había llevado a esta situación, apretó los puños con fuerza. El pecho le subía y bajaba agitadamente. En ese momento, solo tenía una idea en la cabeza: le voy a dar una lección a Edward. Thomas se lanzó hacia Edward sin pensarlo 2 veces. Había estado reprimiendo su ira durante toda la semana. «Edward», gritó con voz atronadora, haciendo que la multitud se apartara a ambos lados. Edward se giró, arqueando las cejas con sorpresa, pero en sus ojos no había ni rastro de miedo. Sabía que tenía el control de la situación. «Ah, Thomas. ¿Cuánto tiempo sin verte?», dijo con una sonrisa burlona, agitando la bolsa de dinero en su mano como una provocación. «¿Has venido a felicitarme?» Thomas no dijo nada. Se abalanzó sobre Edward, dispuesto a darle un puñetazo en la cara, pero justo en ese momento, una mano fuerte lo agarró por el hombro. «Detente, Thomas», la voz grave de un hombre resonó en el aire. Era el señor Gilbert, un anciano granjero del pueblo, que había vivido muchas cosas y era respetado por su serenidad. Apartó a Thomas, mirándolo con severidad pero con comprensión. «La ira no te devolverá el burro, ni cambiará lo que ha pasado», dijo con voz cálida. Cada palabra calaba hondo en la mente de Thomas, pero Thomas seguía sin aliento, con los ojos inyectados en sangre. Pero me ha engañado. «Se ha aprovechado de mí», Gilbert asintió. «Sí, se ha aprovechado de tu impetuosidad. Pero, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Pelear con él? ¿Y luego qué? ¿Crees que te devolverá el burro solo porque lo golpees?» Thomas apretó los puños, pero no pudo replicar. Gilbert continuó, su voz se suavizó, pero no con menos firmeza. «Tienes 2 opciones, Thomas. Una es dejar que esta ira te controle, te convierta en un perdedor sin control. La otra es calmarte, pensar en cómo recuperar lo que has perdido». «¿Cuál eliges?» Thomas se quedó inmóvil. La ira en su corazón seguía ardiendo como una llama, pero las palabras de Gilbert eran como un chorro de agua fría. Se dio cuenta de que, si se lanzaba a golpear a Edward, solo se convertiría en un hombre grosero, un campesino impulsivo como todos pensaban que era. Pero si se calmaba, podría encontrar otra manera, podría recuperar a Bruno. Thomas respiró hondo. Sus manos seguían apretadas. Pero no se lanzó, miró a Edward, sus ojos aún llenos de ira, pero su voz se había calmado. «No te voy a golpear, Edward». Edward arqueó una ceja, un poco sorprendido. «Pero no voy a dejar que esto termine así», dijo Thomas, su voz llena de determinación. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Edward allí con una sonrisa torcida. En ese momento, una idea cruzó su mente: iba a recuperar a Bruno, no con los puños, sino con un plan más inteligente. El viento de la tarde soplaba a través de los pequeños caminos de tierra del pueblo, trayendo el olor a paja y la humedad de la lluvia anterior. Todo parecía seguir como de costumbre, el mercado bullicioso, los campesinos ocupados con su trabajo.
Pero en el corazón de Thomas, todo había cambiado. Por primera vez en su vida, había controlado su ira. Siempre, cuando se enfrentaba a la injusticia o era insultado, se lanzaba, dispuesto a usar sus puños para resolver el problema. Pero hoy, no lo había hecho, había elegido la calma. Después de la conversación con Gilbert, Thomas vagó por el pueblo, su mente tensa como una cuerda de violín. Sabía que si perdía el control, lo único que pasaría es que volvería a cometer un error. Tal vez ser provocado por Edward, tal vez pelear y ser expulsado del mercado, o incluso perder más honor. Pero si se mantenía tranquilo y pensaba con claridad, aún tendría la oportunidad de recuperar a Bruno. Se preguntó, ¿dónde está Bruno ahora? ¿Cómo puedo traerlo de vuelta sin que Edward se beneficie? Hay una manera legal, más inteligente de recuperar lo que es mío. Búsqueda de información. Thomas decidió ir a buscar a Manuel, un comerciante de ganado en el pueblo, que solía estar en los grandes mercados. Manuel era un hombre bajo y corpulento, con una barba espesa y ojos penetrantes que siempre parecían estar buscando una oportunidad de negocio. Cuando Thomas lo encontró, Manuel estaba sentado bebiendo cerveza en una pequeña taberna al borde de la carretera. Vaya, Thomas. Hacía mucho tiempo que no te veía por esta taberna. Manuel sonrió, golpeando ligeramente la mesa. ¿Qué pasa? No eres el tipo de persona que viene aquí a charlar. Thomas acercó una silla y se sentó, bajando la voz. Quiero preguntarte sobre un burro. Manuel enarcó una ceja, sonriendo débilmente. Soy comerciante de ganado. Veo cientos de burros todos los días. ¿Crees que puedo recordarlos a todos? Thomas apoyó los codos en la mesa, hablando lentamente. Es el burro que Edward acaba de vender. ¿Has oído algo sobre él? Manuel guardó silencio por un momento, luego curvó los labios en una sonrisa burlona. Así que estás buscando ese burro. ¿Sabes algo? Preguntó Thomas, enfatizando sus palabras. Manuel tomó un sorbo de cerveza. Luego dejó el vaso sobre la mesa, sus ojos fijos en Thomas. Escuché que un comerciante adinerado de la ciudad lo compró. Tiene una gran granja cerca de la frontera, especializada en la cría de ganado y el transporte de mercancías. Thomas frunció el ceño. ¿Un comerciante de la ciudad? Si Bruno realmente fue llevado tan lejos, las posibilidades de recuperarlo serían aún más difíciles. ¿Sabes dónde está esa granja? Manuel asintió. Hace 3 días, escuché que salió del mercado con el burro, en dirección al sur. Supongo que su granja está cerca de las colinas, a unos 3 días de camino desde aquí. Thomas suspiró. 3 días de camino. No está tan lejos, pero tampoco está lo suficientemente cerca como para ir y volver en un día. Después de salir del bar, Thomas regresó a casa, sentándose a pensar por última vez en su decisión. Antes, si se hubiera encontrado en esta situación, habría ido a Edward de inmediato, exigiéndole que le devolviera el burro por la fuerza o mediante una discusión acalorada. Pero ahora, entendía que su ira nunca lo había llevado a nada bueno. Si quería recuperar a Bruno, tenía que actuar de manera más inteligente, no con los puños, no con gritos, sino con paciencia y estrategia. Preparó una pequeña bolsa con algo de comida, un cuchillo para defenderse y algunas monedas sueltas. No tenía mucho dinero, pero al menos podría usarlo para mantenerse durante el tiempo que trabajara en la granja. Cuando el sol se puso, Thomas miró su tierra una vez más. Sabía que el viaje que tenía por delante no sería fácil, pero esta vez no dejaría que su ira lo controlara. Recuperaría a Bruno. Y lo haría de la manera más tranquila e inteligente posible. El sol acababa de salir por el horizonte.
tiñendo el cielo de un rosa pálido cuando Thomas salió del pueblo. Su equipo era simple, una pequeña bolsa de tela con unos trozos de pan, una cantimplora de agua, un cuchillo para defenderse y algo de dinero que había ahorrado. Antes, nunca había ido más allá de los límites de su pueblo, pero esta vez, no tenía otra opción. Iba a encontrar a Bruno. El camino al pueblo no fue fácil. Después de 2 días de caminata a través de campos interminables y caminos polvorientos, Thomas finalmente vio los primeros tejados del pueblo, conocido como un importante centro de transporte en la región. Los caminos aquí estaban más concurridos, los carros tirados por caballos cargados de mercancías rodaban ruidosamente por el suelo, y los comerciantes vendían productos de todas partes. Thomas se bajó el sombrero, evitando las miradas indiscretas de los extraños. No tenía intención de quedarse aquí por mucho tiempo, solo necesitaba encontrar a Bruno y llevárselo a casa, pero no iba a ser fácil, después de preguntar toda la mañana. Thomas finalmente encontró información sobre dónde estaba Bruno. Un rico comerciante de transporte llamado Harrison se lo había comprado a Edward. Era dueño de una gran flota de camiones, que transportaban mercancías desde la ciudad a áreas remotas. Thomas fue al depósito de carruajes de Harrison, donde las mulas, los caballos y los burros estaban ensillados para prepararse para los largos viajes. Su corazón latió con fuerza cuando vio una figura familiar entre los animales. Bruno, el viejo burro, estaba allí, su pelaje un poco sucio pero sus ojos aún tranquilos como siempre. Estaba de pie junto a un carro pesado, esperando las órdenes del encargado. Thomas sintió que se le hacía un nudo en la garganta, todavía estaba sano y salvo. Pero ahora pertenecía a otra persona. Respirando hondo, Thomas se acercó. «Quiero ver al jefe aquí», le dijo a un hombre que estaba ocupado atando cuerdas a un carro. El hombre lo miró. Luego asintió con la cabeza hacia una gran tienda de campaña al final del patio. «El señor Harrison está adentro». Thomas no vaciló y entró directamente. Adentro, Harrison, un hombre corpulento con una barba espesa, estaba sentado en una silla, revisando la lista de productos. No se molestó en mirar hacia arriba cuando Thomas entró. «¿Qué pasa?». Su voz era seca. Thomas tragó saliva y luego dijo con decisión: «He venido a comprar el burro que le compró a Edward». Esta vez, Harrison levantó la vista, arqueando las cejas. «¿Comprar?». Se burló. «¿Crees que lo venderé? Estoy dispuesto a pagar más de lo que pagaste por él», continuó Thomas. Harrison se rió. «¿Más? ¿Sabes cuánto pagué por él?». Thomas guardó silencio. Sabía que Edward había vendido a Bruno por mucho más de lo que había recibido, pero no le importaba el dinero, solo quería recuperar a Bruno. Harrison se levantó, cruzando los brazos sobre el pecho. «Escucha, jovencito. No tengo intención de vender ese burro. Funciona muy bien, es obediente y fuerte. Lo probé en algunos viajes y tira mejor que cualquier otro burro que haya tenido. Si lo vendo, perderé un activo valioso». Thomas sintió una ola de decepción, pero no se enojó. Antes, si hubiera sido rechazado así, podría haber golpeado la mesa, gritado, hecho todo lo posible para obligar a otros a escucharlo. Pero esta vez, mantuvo la calma, respiró hondo y se sentó en la silla frente a Harrison. «Señor Harrison, entiendo que Bruno es un buen burro. Tampoco niego que usted pagó por él. Pero no estoy aquí solo para comprar un burro, estoy aquí para recuperar a mi amigo». Harrison frunció el ceño. «Amigo», Thomas asintió. «Bruno no es solo un burro. Es mi amigo desde que era un niño. Creció conmigo,
trabajó conmigo. Cuando mi padre murió, era lo único que me quedaba que pudiera llamar familia. Me ayudó a superar los días difíciles, nunca me traicionó ni me abandonó. Pero en un ataque de ira estúpido, lo perdí. Harrison guardó silencio. Thomas pudo ver la vacilación en sus ojos. Él continuó: usted es un comerciante. Entiende el valor de las cosas importantes. Pero hay cosas que no se pueden valorar con dinero. Y para mí, Bruno es una de esas cosas. Harrison golpeó suavemente la mesa con los dedos. Pensativo: pareces un hombre arrepentido, dijo lentamente. Pero arrepentirse no significa que vaya a renunciar a un buen burro como ese por una historia conmovedora. Thomas apretó los puños. Sabía que no sería fácil. Harrison lo miró por un momento, luego suspiró. Pero no soy un hombre de piedra. Te daré una oportunidad. Thomas levantó la vista, con los ojos llenos de esperanza. Harrison se cruzó de brazos. Te dejaré trabajar aquí durante una semana. Si demuestras que puedes trabajar tan duro como el burro que quieres recuperar, consideraré devolvértelo. Pero no con dinero, sino con tu trabajo. Thomas respiró hondo. Sabía que el trabajo de transportar mercancías sería extremadamente duro. Pero si ese era el precio para recuperar a Bruno, ¿lo pagaría? Se levantó y miró directamente a Harrison. Acepto. Harrison sonrió, complacido. Entonces, buena suerte, muchacho. Cuando Thomas salió de la tienda, el sol brilló en su rostro. Sabía que el desafío que le esperaba no sería fácil. Pero esta vez, no confiaba en su temperamento, no iba a forzar las cosas. Usaría su paciencia y determinación para recuperar lo que más amaba, y sabía, sin importar lo difícil que fuera, que no se rendiría con Bruno. El vasto campo se extendía ante Thomas, brillando bajo el sol abrasador. Carros pesados cargados de mercancías rodaban por el camino polvoriento, grupos de comerciantes y jornaleros transportaban apresuradamente sacos llenos de grano, verduras y mercancías a pueblos lejanos. En medio de la bulliciosa escena, Thomas se encontraba allí. El sudor corría por su rostro bronceado, los hombros adoloridos después de un largo día de trabajo. Han pasado 2 semanas desde que comenzó a trabajar para Harrison, y ni un solo día se ha permitido ser perezoso. Está trabajando para recuperar a Bruno. Aquella mañana, después de un largo día de observar a Thomas trabajar, Harrison se acercó, cruzándose de brazos y mirándolo pensativo. Lo estás haciendo bastante bien, Thomas, dijo, con voz grave. Thomas se detuvo, limpiándose el sudor de la frente. Prometí trabajar para recuperar a Bruno. No solo hablo. Harrison asintió. Sabes, al principio no creía que durarías tanto. Pero tengo que admitir que tienes una voluntad más fuerte de lo que pensaba. Entonces, ¿cumplirás tu promesa?, preguntó Thomas, sin ocultar su expectativa. Harrison sonrió levemente. Por supuesto. Pero todavía te quedan 2 semanas. Si completas el trabajo como te comprometiste, el burro será tuyo. Thomas respiró hondo y luego asintió. No podía rendirse ahora. Harrison no tuvo piedad de Thomas. Todos los días tenía que levantarse antes del amanecer, arrastrar sacos pesados desde el almacén hasta el carro, atar la mercancía y luego unirse a la caravana para viajar decenas de millas. El sol quemaba su piel, sus pies estaban entumecidos, sus manos ásperas y agrietadas. Pero no se quejaba, sabía que este era el precio para recuperar a Bruno. Todas las noches, cuando terminaba el trabajo, Thomas solía ir en silencio al establo, donde Bruno descansaba.
Estaba de pie fuera de la cerca, observando al viejo burro pastar tranquilamente. Parecía saludable, pero sus ojos aún brillaban con la familiar quietud, como si estuviera esperando algo. Hubo momentos en que Thomas quiso llamarlo por su nombre, correr y abrazarlo, pero se detuvo. Aún no había cumplido su promesa. Antes, Thomas era una persona de mal genio e impulsiva. Siempre actuaba sin pensar, siempre dejándose llevar por sus emociones. Pero ahora, cada día de arduo trabajo le había hecho comprender el valor de la paciencia, se dio cuenta de que su ira en el pasado le había hecho perder cosas valiosas, pero ahora, tenía la oportunidad de corregir sus errores. También entendió que la calma y la reflexión podían ayudarlo a lograr lo que deseaba, sin necesidad de usar los puños o palabras enojadas. Y sobre todo, entendió que Bruno no era solo un burro, era una parte importante de su vida. Un mes pasó más rápido de lo que pensaba, aquella mañana, mientras Thomas se preparaba para otro día de trabajo. Harrison lo llamó a su tienda. El comerciante estaba sentado detrás de su escritorio. Lo miró por un largo rato antes de hablar. «Has hecho un muy buen trabajo, Thomas. He cumplido mi promesa», dijo Thomas, con voz firme. Harrison sonrió levemente. «Y yo también cumpliré mi promesa. Sacó un papel del cajón y lo puso sobre la mesa. «A partir de hoy, Bruno te pertenece. El corazón de Thomas latió con más fuerza. Tomó el papel, sus manos temblaban un poco. Lo había logrado, había recuperado a Bruno, no con ira, sino con paciencia y su propio esfuerzo. Harrison se levantó y le dio unas palmaditas en el hombro a Thomas. «Has madurado desde la primera vez que te conocí. No sé si te has dado cuenta, pero fue ese cambio lo que te ayudó a lograr lo que querías. Thomas lo miró y luego asintió levemente. Se dio cuenta de ello, cuando Thomas salió de la tienda, la luz del sol de la mañana iluminó su rostro. Fue directamente al establo de burros. Bruno estaba allí. Sus largas orejas se movieron levemente cuando vio su figura familiar. Cuando Thomas se acercó, por primera vez en muchas semanas, Bruno levantó la cabeza y lo miró fijamente durante mucho tiempo. «Hola, viejo amigo», susurró Thomas, con voz entrecortada. Bruno no rebuznó, ni corrió, pero caminó hacia él, suavemente, como si hubiera entendido que finalmente había regresado. Thomas extendió la mano y tocó su frente. La cálida sensación de su pelaje familiar hizo que su corazón se sintiera más ligero que nunca. Había recuperado a Bruno, y lo más importante, se había recuperado a sí mismo. Cuando Thomas sacó a Bruno del campamento, sintió que su corazón se aligeraba. Una vez pensó que perder a Bruno era algo que no podía cambiar, pero ahora sabía que todo error se puede corregir, siempre y cuando uno esté dispuesto a cambiar. Su ira le había hecho perder algo importante, pero la paciencia y la calma lo habían ayudado a corregir su error. Y mientras caminaba por el camino de regreso a casa, junto a su fiel amigo, Thomas supo que esta era una lección que nunca olvidaría. Cada historia encierra una profunda lección sobre la vida. Y la historia de Thomas y su burro Bruno es un claro ejemplo del valor de la paciencia, la amistad y el crecimiento. A través del viaje de Thomas, los lectores pueden extraer muchas lecciones valiosas sobre el control de las emociones, la importancia de los amigos leales y cómo las personas pueden aprender de sus errores. En este artículo, analizaremos juntos el significado de la historia desde diferentes perspectivas, desde la psicología del personaje principal, la lección sobre la ira, el valor de la paciencia y la responsabilidad, hasta cómo la historia refleja la realidad de la vida. Desde el comienzo de la historia,
los lectores pueden darse cuenta de que Thomas es una persona impulsiva, fácilmente influenciada por sus emociones. No duda en expresar su frustración con cualquier cosa que no le guste, desde el clima, las cosechas hasta las palabras de los demás. Es su temperamento lo que le hizo perder a su amigo más leal, el burro Bruno. La acción de vender a Bruno en un ataque de ira no fue una decisión calculada, sino solo una reacción momentánea. Esto refleja el hecho de que cuando las personas se dejan llevar por las emociones negativas, pueden tomar decisiones equivocadas de las que luego se arrepentirán. La historia de Thomas muestra que la ira puede cegar a las personas, llevándolas a decisiones imprudentes. Si Thomas hubiera pensado con calma, se habría dado cuenta de que Bruno no era una carga, sino un amigo que lo había ayudado a superar muchas dificultades. Pero como no pudo controlar sus emociones, perdió a Bruno, y eso lo llevó a un viaje difícil para corregir su error. Cuando Thomas se da cuenta de su error, ya no es un hombre que solo sabe usar los puños para resolver problemas. En cambio, aprende a ser paciente y a buscar soluciones más inteligentes. Este es un importante desarrollo en el carácter del personaje. En la vida, hay momentos en que necesitamos actuar rápidamente, pero también hay momentos en que la paciencia es la clave para lograr lo que queremos. Thomas eligió trabajar pacientemente para recuperar a Bruno, en lugar de tratar de recuperarlo por la fuerza o discutiendo. Fue esta paciencia lo que lo ayudó a tener éxito. La paciencia no solo ayudó a Thomas a recuperar a Bruno, sino que también lo ayudó a cambiar él mismo. Aprendió que hay cosas que no se pueden lograr de inmediato, y que a veces es necesario pagar con esfuerzo y tiempo para corregir los errores. Uno de los elementos más importantes de la historia es la relación entre Thomas y Bruno. Aunque es un burro, Bruno no es simplemente un animal de trabajo, sino también un amigo leal. Ha estado al lado de Thomas desde la infancia, sin abandonarlo incluso cuando era impulsivo e impaciente. La verdadera amistad no solo se muestra en los momentos felices, sino también en los difíciles. Bruno siempre estuvo al lado de Thomas, soportando sus ataques de ira sin quejarse. Esto nos recuerda el valor de las relaciones duraderas en la vida. Muchas personas pueden despreciar la lealtad de los animales, pero esta historia demuestra que a veces, los amigos más leales no son humanos, sino criaturas silenciosas que están a nuestro lado todos los días. Un punto notable en la historia es que Thomas no recuperó a Bruno fácilmente. Tuvo que trabajar duro durante todo un mes para demostrar que era digno de su viejo amigo. Esto demuestra que en la vida, los errores no se pueden corregir solo con palabras, sino con acciones reales. En la sociedad, hay muchas personas que se dan cuenta de sus errores pero no tienen el coraje de corregirlos. Thomas es un modelo a seguir para la expiación. No solo reconoció sus errores, sino que también trabajó activamente para corregirlos. Esto representa una lección importante. Cuando cometemos errores, no debemos aceptar el fracaso, sino encontrar formas de corregirlos para convertirnos en mejores personas. Cuando la historia termina, Thomas ya no es el hombre impulsivo de los primeros días. Aprendió a controlar sus emociones, a pensar profundamente antes de actuar y a apreciar lo que tiene. La historia muestra que las personas pueden cambiar si tienen suficiente determinación. Thomas cambió no solo porque quería recuperar a Bruno, sino porque se dio cuenta de que su impetuosidad había dañado su vida. Esta es una profunda lección sobre la madurez. A veces, los errores no son algo malo, sino una oportunidad para que aprendamos y crezcamos. La historia de Thomas y Bruno transmite muchos mensajes importantes.
La ira puede hacernos perder las cosas más importantes. La paciencia y la calma son claves para lograr lo que queremos. La amistad y la lealtad no tienen precio. Los errores no son el final, siempre tenemos la oportunidad de corregirlos. Madurar es aprender de los errores y convertirse en una mejor versión de nosotros mismos. La historia de Tomás y Bruno no es solo una historia sobre un granjero y un burro, sino también una historia sobre la madurez, la paciencia y el valor de las relaciones duraderas. Nos recuerda que en la vida, a veces cometemos errores, pero lo importante es lo que aprendemos de esos errores. Tomás perdió a Bruno por su impetuosidad, pero lo recuperó con perseverancia y determinación. Esta es una valiosa lección sobre cómo podemos controlar nuestras emociones, apreciar lo que tenemos y esforzarnos siempre por convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. La historia termina con la imagen de Tomás y Bruno regresando juntos a casa, un final no solo feliz sino también significativo. Es una prueba de que las personas pueden corregir errores, pueden aprender y pueden cambiar, siempre y cuando estén dispuestas a esforzarse. Espero que esta historia deje una profunda impresión y sirva como un valioso recordatorio de cómo enfrentamos la vida, nuestros errores y a nosotros mismos. Muchas gracias por tomarse el tiempo de seguir y escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con todos. Les deseo paz y felicidad.